Por eso, en esta noche el Señor ha puesto una palabra para que la podamos comunicar en nuestras vidas y a cada uno de ustedes y precisamente gira en torno a qué poder hacer cuando nosotros nos encontramos atravesando ciertos momentos o ciertas etapas de la vida. Hay algunas etapas que tenemos que atravesar en esta vida, y qué preciosa es la palabra, porque la palabra siempre nos da las soluciones, nos da, mis hermanos amados, las salidas de qué es lo que nosotros debemos de hacer ante esas situaciones. Vayamos por favor a nuestras Biblias y por favor vayamos allá a Santiago, por favor. La epístola del apóstol Santiago, capítulo número 5 y versículo 13 y verso número 14. Vamos a leer dos textos en esta noche, pero dos textos, mis hermanos amados, que nos enseñan tres cosas. Nos enseñan estos dos textos tres situaciones que en algún momento todos las experimentamos. Escucha cómo dice aquí la palabra. Estamos todos ahí. Santiago capítulo 5 verso 13, también los hermanitos de casa les invitamos para que allí en sus casas puedan abrir la palabra. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hay una pregunta, ¿verdad? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es la solución? Haga oración. La siguiente pregunta dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Y lo tercero dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Oiga, aunque su servidor no está tan anciano, ¿verdad? Hoy veía una noticia que dice que allá en, no sé si es ¿dónde era? En España, Alemania, Francia, bueno, del otro lado, ¿verdad? Del otro lado del charco. Dice que hablando acerca ahorita del proceso que donde se encuentra la cuestión del COVID, ¿verdad? Dice que ya empezaron a vacunar a los ancianos de 40 años para arriba. Yo dije, ya entro en la edad de los ancianos, dije yo, ya no me libro. En España, ¿verdad? Imagine cuántos ancianos de 40 tenemos acá. Bueno, no, ustedes todavía no, ¿verdad? Pero yo cuando veía aquello dije, bueno, ya entro ahí a esa etapa, ¿verdad? Aunque no querramos. Pero acá dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero bueno, yo quiero hablar acerca de esos tres aspectos que acabamos de leer. ¿Qué hacer cuando estamos afligidos? ¿Qué hacer cuando estamos alegres? ¿Y qué hacer cuando estamos enfermos? Tres principios que el apóstol Santiago nos presenta y que cada uno de nosotros, mis hermanos amados, en algún momento de nuestras vidas, pregunto, ¿cuántos hemos estado en algún momento afligidos? ¿Se ha afligido usted? Es que como hijos de Dios también nos afligimos. Como hijos de Dios muchas veces viene la angustia, vienen las preocupaciones de la vida. Vienen algunas situaciones, mis hermanos amados, que nos preocupan y en algún momento se aflige nuestro corazón, nos acongojamos y por supuesto ante esas situaciones en algunos casos se le puede ir el hambre, se puede ir el sueño. Uno se pone ansioso, pero ante esas situaciones la palabra dice que cuando usted y yo estemos afligidos, la recomendación, la solución que presenta el apóstol Santiago es que hay que orar. Ante ese momento o ante esa eventualidad de la vida que, repito, a cualquiera le puede pasar, hay que orar.
Hay que doblar rodillas. Cuando nosotros oramos en algún momento de angustia, en algún momento de desesperación, cuando nosotros doblamos rodillas, cuando nos encontramos angustiados, desesperados y quizás sin nada que hacer, siempre Dios dará la salida. Siempre Dios traerá la solución a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque cuando nosotros doblamos rodillas, el Señor viene a fortalecernos, el Señor viene a animarnos, el Señor viene a traer paz, el Señor viene a traer confianza, el Señor viene a decirle a usted en ese momento: no temas, hijo, no temas, hija, porque yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar en ese proceso, yo no te voy a dejar en esa situación. Ahí está el Señor. Pero hay algunos que cuando están afligidos, lo menos que hacen es orar. Hay personas que cuando están afligidas, es tan grande o tan profunda la aflicción de que hay cristianos que caen, mis hermanos amados, en la depresión. Hay cristianos que se abrazan con la depresión y entonces ya no quieren saber nada. Hay situaciones que son fuertes, pero ante la aflicción, mis hermanos, porque podemos estar afligidos por cualquier situación. Hay aflicciones como resultado de la situación económica. Vaya si cuando vamos a nuestros bolsillos y encontramos nuestras bolsas vacías, o cuando vamos a ver nuestra billetera, cuando vamos a ver el estado de cuenta, en lugar de haber ingresos, lo que hay son deudas. Y en lugar de que se pueda contar con la provisión, llegan a tocar la puerta de la casa a cobrar. Esto trae angustia. Eso trae aflicción, pero en medio de esa aflicción hay que doblar rodillas. Aflicción puede venir producto, mis hermanos, de una enfermedad. Aflicción puede venir producto de algún diagnóstico clínico, médico, alguna noticia que no pueda ser agradable. Puede venir aflicción. Pero ante esa situación, cuando la aflicción venga a nuestras vidas, que seguro, mis hermanos amados, habrán momentos donde cada uno de nosotros quizás la aflicción va a llegar a nuestras vidas. Va a llegar la aflicción a nuestros corazones. Pero en medio de ese momento o en medio de ese proceso, esa etapa de la vida, debemos de saber que hay que doblar rodillas. Algo sucede, mis hermanos amados, cuando nosotros vamos, nos postramos delante de la presencia de Dios, entramos al secreto de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros estamos afligidos y venimos delante del Señor a derramar nuestra alma, porque qué precioso y qué rico es poder llorar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, esto se escapa de mi control. Señor, yo no puedo con esta situación. Señor, yo no puedo con este proceso. Y quizás nosotros nos podríamos sentir vulnerables. Quizás nosotros ante esa situación, ante esa realidad, podríamos sentir que no tenemos la capacidad de poder, mis hermanos, encontrar la solución. Y ante esas situaciones muchas veces lloramos como niños delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué sucede cuando usted ora? ¿Sabe qué sucede cuando usted está allí postrado delante de la presencia de Dios? Algo sucede en su vida. Aquella carga, aquel peso, aquello que a usted le preocupaba, es quitado de su corazón, es quitado de sus hombros, es quitado, mis hermanos. ¿Y sabe qué sucede? Viene el Señor y da paz. El Señor trae reposo. El Señor trae, mis hermanos amados, confianza. Y Él viene, aunque usted no puede escuchar la voz de Él en ese momento, en esa etapa. Pero cuando nosotros estamos hablando con el Señor y de repente tuvimos ese momento del quebrantamiento delante de su presencia, Él nos muestra de que esa situación, ese proceso que estamos atravesando, tiene salida, tiene solución. Y entonces, mis hermanos, cuando nos levantamos de aquel lugar, quizás cuando llegamos a hablar con el Señor, estábamos cargados.
estábamos atribulados, estábamos afligidos, desesperados. Pero luego de que nos levantamos de ese lugar, después de haber estado en la presencia de Dios, nos vamos descansados. Ese peso ha sido quitado de nosotros. Llevamos paz aunque no tengamos nada en la bolsa, o cualquiera que sea la situación, tenemos la confianza de que Dios va a traer la solución para la gloria de su nombre. Por eso, mis hermanos, cuando usted esté afligido, en lugar de deprimirse, en lugar de frustrarse, o en lugar de atribuirle despropósitos a Dios por ese proceso, por esa etapa que está atravesando, doble rodillas, ore a Dios, dele gracias a Él, porque Él sabe precisamente porque permite los procesos en la vida, ¿verdad? Hay aflicciones en la vida, claro que sí las hay. El Señor nos enseña precisamente allá, vayamos por favor, y esto es algo glorioso. Segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo número 3 y 4. Ante esos procesos, ante esas etapas en donde nosotros nos sentimos, mis hermanos, muchas veces cargados, nos sentimos atribulados, nos sentimos desesperados, hay un Dios de toda consolación, dice la palabra. Qué rico. Yo no sé cómo se ha sentido usted. Estoy seguro de que cada uno de nosotros en alguna etapa de nuestras vidas, cuando hemos atravesado por algún mal momento y alguien cercano a nosotros sabe lo que nosotros estamos atravesando, yo estoy seguro de que muchos hemos tenido la oportunidad de que aquella persona que se enteró de nuestro proceso, aquella persona que se enteró de nuestro problema o de la crisis que estamos atravesando, muchas veces hay personas que quizás no nos dicen ni una sola palabra, pero vienen y nos abrazan, vienen y nos estrechan. Y solo con el hecho de que nos abracen, nos estrechen, a veces hemos sentido la necesidad de llorar, ¿verdad? De ese abrazo nos viene a manifestar que no estamos solos. Esa persona que ha venido a nosotros, aunque no pueda decirnos nada en ese momento, solo con el hecho de su presencia estar ahí, nos está diciendo: yo estoy con usted, o yo estoy con vos. Ahí está esa persona. Ahora, imagínese, y yo no sé cómo se ha sentido usted cuando alguien se le ha acercado, ¿verdad?, para abrazarlo o para darle palabras de ánimo en medio de ese proceso. Ahora imagínese cuánto más ese Dios de toda consolación. Por eso acá dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, dice, y Dios, ¿qué dice? De toda consolación. Vea qué maravilloso, mis hermanos. Es que hay un Dios que en medio de la aflicción que usted puede estar atravesando, independientemente de lo que pueda estar produciendo la aflicción en su vida, en medio de cualquier situación que pueda estar produciendo esa aflicción en su interior, tenemos al Dios y Padre de toda consolación, el cual dice el verso 4, oiga, el cual nos consuela. No dice que en unas cuantas, sino que dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de esa consolación con que nosotros somos consolados. Vea qué precioso. Yo no sé cuántos bendecimos a ese Dios de toda consolación. Ese Dios que usted sirve es ese Dios, mis hermanos amados, que aunque nosotros no lo veamos, ahí está en el momento de la angustia, cuando nosotros estamos afligidos, ahí está Él para abrazarnos, ahí está Él para decirme: no temas, hijo mío, no temas, hija mía, yo soy contigo. Ahí está Él, mis hermanos amados, para fortalecernos, para animarnos. Y tal como lo dice el verso 4, dice: el cual nos consuela en todas, mis hermanos amados, nuestras tribulaciones. Es que hay situaciones que nos vienen a afligir, hay situaciones que nos vienen a congojar,
Hay situaciones que traen angustia y muchas veces una angustia profunda, pero en medio de eso tenemos ese Dios de toda consolación. Ese Dios, démosle fuerte esa ofrenda de aplausos al Dios de toda consolación, porque Él es, mis hermanos amados, el que está ahí. Por eso doblemos rodillas. El apóstol Santiago está diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Cada vez que usted dobla rodillas, precisamente experimentará esto, conocerá a ese Dios de consolación. Por eso le decía, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y de repente comenzamos a descargar nuestra alma delante de la presencia de Dios, ahí estamos siendo consolados. Ahí estamos siendo ministrados, comenzamos a llorar, comenzamos a desahogarnos, comenzamos a sacar nuestra aflicción, nuestra preocupación, nuestras dudas, nuestros temores. Comenzamos nosotros a liberarnos de nuestras inseguridades. Comenzamos nosotros, mis hermanos amados, a abandonarnos en Él ante nuestra incapacidad sobre determinada situación. Y entonces, luego de levantarnos, luego de haber estado en la presencia de Dios, salimos consolados, salimos confortados, salimos renovados. Y veníamos quizás trayendo una mentalidad: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo voy a salir de esto? Y quizás usted afligido, angustiado y manejando una serie de pensamientos y con la cabeza probablemente demasiado grande, llena de ideas, de pensamientos, que ante esas situaciones el enemigo se aprovecha. Cuando usted viene delante de la presencia de Dios en oración, todos esos pensamientos se desvanecen, se disipan y usted trae paz y reposo. Por eso la invitación de Jesús allá en Mateo capítulo número 11, versículo 28. Recuerden, es una promesa, son textos, mis hermanos, bien conocidos. Jesús dice: venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis, dice la palabra. Oiga, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es que, mis hermanos amados, Dios espera que cuando haya alguien que está afligido por cualquier situación, hay que doblar rodillas. Si una de las formas que nosotros podemos acercarnos al Señor, cuando dice Él: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es a través de la oración. A través de la oración nosotros podemos venir y encontrar descanso en el Señor, liberarnos, soltarnos de esas cargas que muchas veces estamos cargando. Alguien allá por Occidente, una anécdota que ustedes conocen, han escuchado, pero allá por Occidente dice que una persona se compadeció de una mujer campesina. Al igual como acá en el Naranjo, no sé cuántos hemos visto, ahí en el Naranjo salen muchas personas con sus cargas de leña, los tercios de leña, ¿verdad? Pero allá por Occidente iba una persona con su carga de leña en la cabeza, con el yagual, ¿verdad? Y la carga en la cabeza. Y de repente una persona iba en su pick-up y cuando ve a la dama se compadece de ella y dice: pobrecita. Le pregunta dónde va y precisamente iban hacia el mismo destino. Y él le dice: súbase. Le para que suba la palangana del carro. Y resulta de que cuando el que va manejando en el vehículo se percata por el retrovisor, la persona iba sentada en la palangana, pero todavía con la carga de la leña en la cabeza. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? El Señor quiere traer descanso a nuestras vidas. El Señor quiere liberarnos de las aflicciones, de las angustias, de las desesperanzas, de aquellas cosas, mis hermanos amados, que vienen a llenarnos de temores, de inseguridades. Y Él quiere que vengamos a Él cuando nos encontramos cargados, trabajados y cargados, porque Él quiere traer descanso a nuestras vidas. Pero necesario será que nosotros podamos soltar,
Que nosotros podamos soltar esa aflicción, que nosotros podamos soltar esa angustia, que usted pueda soltar aquello que no puede controlar. Porque yo le pregunto, hay algunas situaciones que nosotros no las podemos controlar, nosotros no podemos lidiar con ellas. Hay cosas que se escapan de nuestro control y se escapan de nuestro control, pero nosotros estamos pensando en ellas. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo voy a salir? Si eso se escapa de su control, entrégueselo a aquel que lo puede controlar. Por eso la palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso, a través de la oración, ahí está el descanso para nuestras vidas. Ahí está el descanso para nuestras almas. Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hay que orar. No sé cuántos de los que nos encontramos acá hemos encontrado ese descanso a través de la oración. Pero muchas veces hemos estado afligidos, atribulados. Pero cuando venimos delante de la presencia de Dios y nos acercamos en oración, viene el descanso. Nuestros corazones, a nuestras almas. Por eso hay que doblar rodillas. Y quizás no sé si para consuelo o para aflicción de algunos, pero vayamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo número 16 y versículo 33. Oiga lo que dice aquí la palabra. Repito, no sé si sea para alegría o para aflicción suya, pero esto Jesús lo dice: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. Esa es la alegría. Al saber que el Señor quiere dar paz a nuestras vidas, quiere dar paz a nuestros corazones, pero lo otro, no sé si le va a atribular, pero dice: en el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Es que, mis hermanos amados, la aflicción es parte de la vida. Las aflicciones son parte del diario vivir. Pero por eso es que el apóstol Santiago nos está diciendo: cuando usted esté afligido, haga oración, porque entonces a través de la oración usted va a tener paz. Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es que Dios quiere traer paz a nuestras vidas. Quiere traer paz, tranquilidad y reposo en medio de aquello que nos aflige, en medio de aquello que nos desespera, en medio de aquello que se escapa de nuestro control. Él quiere traer paz, reposo, confianza, porque mientras estemos en esta vida, seguro vamos a tener aflicciones. Y de toda naturaleza. De toda naturaleza vamos a tener aflicciones. Vaya, si a veces, yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando me llega el recibo del agua a la casa, con un exceso, ya no preciso cuántos metros eran de exceso, allá en la colonia, pero la cantidad a pagar eran como 1,200 de exceso. 1,500 de exceso. Imagínense, no sé cuántos metros me salieron fue una barbaridad. Yo le digo: mírele, voy a hablar con el administrador en ese momento. Le digo: mire, nunca mientras estoy en esta casa, nunca he tenido exceso de agua. Y lo interesante es que unos días previo a yo salirme de esa casa, porque me la estaban pidiendo, me sale exceso de agua. Y yo le digo: mire, yo no sé si se confundieron o qué pasó, pero vayan a revisar. Yo no sé a qué se debió, pero ¿cómo voy a consumir tanta agua? Si somos los mismos que vestimos y calzamos en mi casa, le digo. Sí, pero esto apareció y lo tiene que pagar. Tiene que pagar los 1,500. Eso, que a usted le llegue un recibo sobrecargado, eso aflige, mis hermanos. Y bueno, a pagar los 1,500, ¿verdad? Hacerle frente, porque no podía quedarme ahí con la deuda. Me dicen: o paga o paga.
Y cuando nos pasamos a la casa donde estamos actualmente, el primer mes nos vuelve a salir el bendito exceso, pero ahí sí porque era un cheque el que estaba, el cheque del, no el cheque, el cheque del tinaco estaba malo. El cheque, ¿verdad? El cheque o lo que sea, estaba malo. Y entonces se llenaba el tinaco, pero con la misma se regresaba al agua. Se regresaba y nos salió otra vez como 800 de... En esta vida, mientras estemos hay aflicciones, hay angustias, pero la palabra dice: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cada vez que usted se encuentre atravesando esas situaciones, recuerde, si está afligido, haga oración. Pero vayamos, mire, a mí ya se me está terminando el tiempo y apenas estoy en la primera recomendación que da Santiago. Pero vayamos a la segunda. Regresemos nuevamente a Santiago, capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Entonces haga oración. Lo segundo dice: ¿está alguno alegre? Qué bendición, ¿verdad? Cante alabanzas. Yo me imagino ahí a las hermanitas, a los hermanitos cuando están haciendo sus actividades. De repente la hermanita, ¿verdad?, lavando el trapeador o lavando la ropa. No quejaste, hombre tan desconsiderado, cómo me deja la ropa. No, está la hermanita y yo le alabo de corazón. Cantándole al Señor, alabándole, disfrutando su momento, haciendo los quehaceres con alegría y cantándole al Señor. Dice aquí la palabra: está alguno alegre, cante alabanzas. Cada vez que usted se encuentre alegre, mi hermano, glorifique a Dios. De repente la hermanita barriendo ahí la casa, hasta ahora su vueltecita sea con la escobita. ¿Verdad? Estamos contentos, ¿sabes? Estamos alegres, estamos felices. Y mis hermanos, ahí estamos cantándole al Señor. No andamos mal empurrados, mal encarados, no. Cuando nosotros estamos, mis hermanos amados, en nuestras actividades diarias, hay una alabanza. Yo no sé usted, no sé si cuando va en el vehículo o cuando va caminando, yo no sé cuál es la forma en que usted desarrolla su día a día, pero qué glorioso es poderle cantar al Señor. Él ha puesto un cántico nuevo, dice la palabra, en nuestros labios. Él ha puesto una canción de alabanza a Él. Por eso es de que hoy nosotros le cantamos. La palabra dice que Él ha puesto fruto de labios en nuestra boca. Pero vayamos rápidamente, por favor, allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25. En el contexto de este texto que vamos a leer, la palabra nos enseña de que Pablo y Silas estaban predicando la palabra y estaban comunicando la palabra, pero de repente dice que todos los días, cada vez que ellos pasaban por ese lugar, había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y dice la palabra de que esta muchacha daba a conocer y decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Pero a Pablo le comenzó a incomodar. Y de repente Pablo se detiene y le dice: espíritu de adivinación. Qué precioso el poder de Dios, ¿verdad? Espíritu de adivinación, sal de esta muchacha. Y en el momento el espíritu inmundo se va fuera de aquella muchacha. Y dice la palabra que eso fue producto de alboroto en ese lugar. Y mandaron a Pablo y a Silas a que los azotaran. Dice la palabra, mucho, no los azotaron, poco los azotaron. Yo me imagino hasta que los soldados romanos se cansaron. Yo no sé cuántos cuando éramos niños o adolescentes nos azotaron. ¿Lo azotaron a usted en algún momento? Hasta la vastedad, hermano Edgar.
No, es que algunos, como les dije el otro día, tienen el rostro les quedó ahí como testimonio, ¿verdad? Aleluya. Sí, es que algunos hasta como ahorita para el Día de la Madre, ¿verdad? Algunos recordando esos palos de escoba que les quebraban en la espalda, ¿verdad? Pero bueno, y yo no sé a cuántos los azotaron en algún momento. Claro, hoy nosotros a través de la palabra sabemos cómo corregir a los hijos, ¿verdad? Ya no de esa forma incorrecta que se hacía antes, pero digo esto porque ¿a cuántos en algún momento los azotaron con varas? ¿O a cuántos en algún momento agarraron el cincho? ¿O aquella cola el rabo de algo que hasta mi abuelo, la cola de caballo, ¿verdad? Mi abuelo tenía una cola de caballo y le metía un alambre de acero adentro. Ay, hermanos, el abuelo Beto era chaparrito, pero el abuelo Beto le tenía miedo y respeto. Pero aún así nosotros llegábamos y le robábamos ahí de la tienda. Pero una vez descubrió el abuelo Beto que le habíamos agarrado unos dulces y golosinas de la tienda, y no va a correr a uno de mis hermanos. Él ya estaba ancianito el abuelo Beto, pero todavía corría. Y alcanzó a mi hermano y lo dejó pinto. Después de uno ser azotado, mis hermanos, queda dolor, queda molestia, queda malestares. Y si aquello fue con exceso, hasta se puede reventar la piel. Yo no sé si podemos buscar ahí mismo donde estamos en Hechos, porque dice que los azotaron, dice ahí la palabra. Vea, verso 22 y verso 23 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, dice, rasgándole las ropas. Imagínense, estaban casi que semidesnudos, porque al decirle le rasga, si todavía la ropa hace un poquito de colchoncito, ¿verdad? Todavía la ropa ayuda un poco para que cuando se azote no sea tan fuerte el dolor. Ahora estos les rasgaron las ropas, dice. Oiga, y ordenaron azotarles con vara. Pero vea el verso 23, dice: después de haberles azotado, ¿qué dice? Mucho. Es que los azotaron hasta la vastedad, dice. Los echaron en la cárcel. Pero a Pablo y a Silas los azotaron como no tiene idea. Los dejaron pintos. Yo no sé si les reventaron la piel. Pero le preguntaba cuántos los azotaron en algún momento, porque hace poco miraba una imagen donde a alguien le dejaron la mano de una enmarcada en la espalda, ¿verdad? Donde la piel hasta se hincha, donde queda la marca. ¡Qué tremendo! Pero vea, lo que quiero que veamos acá entonces, dice en el versículo 25 que habíamos citado. Vea qué glorioso. Por eso es que, mis hermanos, cuando usted y yo estemos contentos, la azotada no fue producto para estar tristes, deprimidos, frustrados, no. Estaban alegres y gozosos como resultado de padecer por la causa de Cristo. Dice el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios, y los presos, yo no sé cuál fue, por eso aquí nos vamos a liberar, dicen, aquí en confianza entre nos. Pregunto, ¿cuál fue el efecto después de que le pegaron una buena dunda a usted? Y sí, se abrieron las puertas de la cárcel. Pero ¿cuál es el efecto que después de que nos pegaron una buena azotada? Bien parqueados, ¿verdad? Bien dormidos, sí. Algunos niños, ¿verdad? Se quedan bien dormidos después de que se les da pau pau. Pero Pablo y Silas no están dormidos. Pablo y Silas, después de esa macaneada que les dieron,
Ellos están contentos, gozosos, alabando a Dios. Por eso el apóstol Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. Pero ustedes tristes vienen hoy, hermano. Los hermanos de casita están más contentos que ustedes, fíjense. Pero gloria a Dios, hay que cantar, hay que alabar a nuestro Dios, mis hermanos. Vayamos rápidamente, el tiempo se nos va, pero rapidísimo. Vayamos a otro texto, acá en Efesios capítulo 5, versículo 19. Esta debe de ser hoy el formato de nuestros cultos. Lamentablemente ha cambiado, mis hermanos. Porque antes, ¿verdad?, había tiempo para el que deseaba testificar, el que deseaba cantar. Pero hoy el tiempo se nos hace corto. Hoy el tiempo se nos hace tan corto que 2, 3 alabanzas y la palabra y vámonos para la casa. Y ahora ya ni nos podemos saludar, ni nos podemos estrechar por el protocolo, ¿verdad? Pero cómo nos hace falta podernos dar ese abrazo, podernos estrechar la mano. Dios le bendiga, qué alegre verle hoy de lejitos, Dios les bendiga. Pero bueno, la palabra dice acá, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, decía el apóstol Pablo, y alabando al Señor en nuestros corazones. Esa debe de ser la actitud del cristiano. Ese debe de ser el formato y el diseño del pueblo de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que haya siempre una alabanza en nuestros labios, que haya siempre un cántico nuevo en nuestros corazones para nuestro Dios. Que siempre nosotros, desde que nos levantemos, ¿verdad?, haya una alabanza, haya un cántico que exalte su glorioso nombre. Colosenses capítulo 3, verso 16, así rápidamente, sin hacer mayor énfasis sobre la palabra. Colosenses capítulo 3, verso 16. Vea lo que dice Pablo. Dice: la palabra de Cristo more. Qué precio. Un día vamos a hablar acerca de esto, porque este es otro mensaje. Aquí dice: la palabra de Cristo more, no con escasez. Dice: en abundancia en vosotros. Pero bueno, ese es otro mensaje. Pero oiga, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero luego dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa debe de ser la actitud entonces que el cristiano debe de tener. ¿Cada cuánto le canta usted al Señor? Cuando va en su carro, ¿va escuchando coritos? ¿O va escuchando por ahí otro tipo de... la rata inmunda, dice mi esposa? El animal rastrero, ¿verdad? Es que hay algunos cristianos que me los conozco que en su programación de la radio no hay emisoras cristianas. Y qué extraño, ¿verdad? Yo me he subido a algunos carros de cristianos, ¿usted? Que cuando arrancan el carro comienza a salir ahí algo, ¿verdad? Que yo digo, ¿será que se le desconfiguró el radio al hermanito? Pero no creo, ¿verdad? Y de repente con escuela dijeron los muchachos, le bajan volumen. Pero ya uno y claro, uno disimula esas situaciones, pero hay cristianos que en lugar de cantarle al Señor, le cantan al diablo. Sí. Pero aquí la palabra dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanza, cántele al Señor. Ese Dios que ha cambiado nuestro lamento en gozo, ese Dios que ha puesto un cántico nuevo en nuestros labios, es al que tenemos que cantarle. Por eso, qué precio. Por eso les decía, lástima que hoy estamos en otro tiempo. Dios permita que nuestros cultos vuelvan a la normalidad, en donde de repente ustedes desde su lugar le decían al director, le levantaban la mano: deme el tiempo, yo quiero pasar.
Qué glorioso era poder escuchar a Hermana Mari cuando venía a cantar. No sé si cantó un día en algún momento con su hermana, cuando cantaban a dueto con la hermana Regi, ¿verdad? Hermana Cheli. Y bueno, muchos de ustedes, ¿verdad? Arodi ahí se inspiraba de repente. Ah, ¿qué manda? Allison, ¿es cierto, Titus? Sí, cuando pasaban con la abuelita, ¿verdad? Qué bonito, Ale ahí. El hermano Chaí, ¿verdad? Ah, ok, ahí ya no son para casa todos, fíjate. Que Dios te perdone. Ah. Pero gloria a Dios, hoy hace falta ese tiempo. Nos hace falta, pero gloria a Dios, usted cántele a Dios, porque Él ha puesto un cántico nuevo en sus labios. Pero terminemos, vayamos a lo tercero, dice, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice la palabra, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando usted se encuentre enfermo, cuando usted se encuentre con quebrantos de salud, llámenos, comuníquenos su situación, porque hay cristianos. Yo he tenido algunas ovejas que ya no están en la iglesia, se han ido de la iglesia, que dijeron, es que el pastor no me visitó, es que el pastor no vino a orar por mí, pero si nunca me enteré yo que estaba enfermo, enferma. Nunca me enteré, ya cuando de repente, porque habían personas que de repente se pegaban sus escapadas. Y exacto, y esa persona decía, pastor, si yo no vengo a la iglesia es porque ando haciendo la obra del Señor, me decía. Y bueno, yo era siempre la situación que me decía cuando se ausentaba de la iglesia. Y obviamente decía, bueno, anda haciendo la obra del Señor. Y de repente enferma la persona, ¿verdad? Y con el pisote estirado, dijo Manuelito, ¿verdad? Vendiendo canche. Y después el pastor, ¿verdad? De repente hasta así, ¿verdad? Como algunas personas le voltean la cara al pastor y uno dice, y a cuenta de qué esto, ¿verdad? ¿Y qué hice para ganarme la indiferencia? Para que me traten despectivamente. y se estaban enfermos. Pero por eso dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros enfermos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando ustedes necesiten oración, llámenos, mis hermanos. Si para eso estamos, esa es la obra que nosotros queremos hacer con la iglesia. Queremos llegar a sus casas, queremos llegar, visitarles, orar, ministrar la palabra, reprender si hay alguna opresión, alguna influencia, alguna obra del maligno. Queremos orar, queremos ministrar la palabra, queremos poner nuestras manos, porque la palabra dice, Jesús dijo en Marcos, mis hermanos amados, así quizás rápidamente, capítulo 16, versículo 18, Jesús dice, y estas señales seguirán. Esto que se experimentó en el ministerio de Jesús no fue únicamente para Jesús o para los apóstoles, no. Jesús dijo, estas señales que ustedes están viendo ahora, estas maravillas, estos milagros, estas sanidades, estas liberaciones, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hoy todavía está el ministerio de la liberación. Todavía oramos y echamos fuera espíritus inmundos. Las personas que están cautivas son libres en el nombre de Jesús. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortal, bueno, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y la parte final dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oye, esto no ha cambiado, el poder de Dios no ha cambiado.
Pero si usted necesita oración, pídala. Pida oración, solicite oración cuando usted lo necesita, cuando usted lo requiera. Y con todo gusto vamos a su casa. Con todo gusto vamos y le ministramos. Pero hay gente que a veces pasa sus crisis, como le compartía el caso de esta hermanita, y no avisan, ¿verdad? No avisan. Y yo no puedo andar, hermano, ¿va a querer hoy oración? Hermano Manuelito, ¿va a querer ahora? Ofrece como que fuera cualquier producto, ¿verdad? Mana Oli va a querer, va a necesitar. No, usted si tiene necesidad, llámenos. Y con todo gusto vamos, ¿verdad? A ministrarle, a reprender. Entonces, 3 cosas. Cuando usted esté afligido, doble rodillas, haga oración. Si está alegre, cántele a Dios. Y si está enfermo, llámenos. Llámenos que con todo gusto vamos a orar por usted. Vamos a ministrar la palabra. Y ese Dios que no ha cambiado es poderoso para poderle levantar, para poderle sanar, para poderle libertar, para poder hacer la obra en su vida. Por eso es de que a ese Dios maravilloso es al que servimos. Bendito sea su nombre. Bueno, la palabra, yo tengo aquí deseos de comunicarle, pero yo ya me pasé del tiempo. Pero gloria a Dios, que Dios perdone a quien puso esa norma, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va a pasar la patrulla. Bueno, vamos, mejor oremos, ¿verdad? No las vamos a estar atrayendo y Dios guarde. Oremos, demos gracias al Señor. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, nuestro buen Dios, porque tenemos la dicha, tenemos la oportunidad, el privilegio, día a día, Señor amado, de poder escuchar tu voz, de poder escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra nos anima, tu palabra nos edifica, tu palabra nos consuela. En su momento tu palabra nos exhorta, nos reprende. Pero gracias, Señor, por lo que tu palabra aporta para nuestras vidas. Ayúdanos a recordarnos siempre, Señor amado, que te tenemos a ti. Que cuando estemos atravesando momentos de dificultad, de angustia, Señor amado, podamos doblar rodillas. Que cuando estemos alegres, te podamos cantar, te podamos exaltar. Y que cuando hay algún quebranto, alguna situación en nuestras vidas, podamos pedir oración, Señor. Y hoy queremos aprovechar para enviar tu palabra a los cuerpos enfermos. Hoy queremos, Señor amado, enviar tu palabra sobre aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, algún quebranto de salud en sus cuerpos. Te pedimos, Señor amado, que visites a todos aquellos que están atravesando alguna enfermedad, algún malestar, alguna dolencia, Señor amado. Enviamos tu palabra, como diría el centurión, solo di tu palabra y mi mozo sanará. Hoy enviamos desde este lugar tu palabra para salud. Enviamos tu palabra para sanidad. Que tu palabra sea despertada en los cuerpos enfermos, en las familias que padecen algún quebranto de salud. Que tu palabra sea despertada como medicina. Tu palabra, Señor amado, pueda debilitar toda enfermedad, todo síntoma, toda dolencia para la gloria tuya. Visita a Minor, visita a Paola, sigue obrando en ellos, sigue glorificando tu nombre en sus vidas, sigue completando la obra que has hecho en ellos. Enviamos tu palabra para que tu palabra sea despertada en ellos, para salud, para sanidad. Visita la vida de mi hermano César, de su esposa, Señor, hermana Viole. Visítalos. Enviamos tu palabra, ponemos tu palabra en ellos, pidiéndote, Señor amado, que pongas tu mano poderosa, milagrosa, sanadora en sus vidas, en sus cuerpos, para la gloria tuya. Ministramos tu palabra en ellos. Te pedimos que toda enfermedad, todo síntoma, toda dolencia desaparezca de sus cuerpos. Sánales desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, en hermano César, hermana Viole, Señor.
ponemos tu palabra y reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo síntoma, toda enfermedad es quebrantada por el poder de tu palabra. Fluya el poder de Dios en sus vidas para la gloria de tu nombre. Visita a tu pueblo, Señor, visita a las familias de la iglesia con salud, con sanidad. Tu palabra dice que tú eres el autor de la vida. Tu palabra nos enseña que tú llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y por tu llaga nosotros hemos sido curados. Hoy nos declaramos sanos y libres de toda enfermedad, de toda dolencia, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, prospérala en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén.